Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Mónica Sánchez García y en el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto final. Este proyecto es un mapa conceptual de la asignatura de epidemiología y mi profesora es la maestra María Mireya Paz Gallardo. En esta ocasión tengo mi contenido, que es mi introducción, el mapa conceptual y la bibliografía. Bien, voy a dar comienzo para mostrarles mi introducción. Esto es una recopilación que hice, donde nos dice que la epidemiología pues trata del proceso de una transmisión de la enfermedad como un sistema entendible y manejable. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí es el estudio de la salud de las poblaciones humanas y su función pues son descubrir tanto al agente, al huésped y obviamente los factores ambientales que puedan afectar la salud. En este caso, mi materia, que es epidemiología, pues nos habla de todos los agentes, como pueden ser una bacteria, un virus, un hongo, donde la infección puede ser inaparente. ¿Qué significa? Que la persona puede no tener síntomas y sin embargo pues está infectado. Y obviamente en este caso la epidemiología pues tiene el objetivo de aportar una base científica para prevenir las enfermedades y así frenar o modificar pues esa cadena de salud de enfermedad. Entonces, en este caso, pues tiene que fomentar la salud. También tenemos que tener en cuenta que con la capacidad de modificación de sus estructuras genéticas podemos hacer un cambio en la salud y sobrevivir a condiciones adversas, pasando al reservorio, que es la fuente de transmisibilidad, lo que causa la infección. Entonces, vamos a pasar al mapa conceptual. Y bueno, en el mapa conceptual nos habla de la dinámica de la epidemiología y nos dice que la epidemiología intenta determinar la relación causa y efecto entre la exposición y la enfermedad. Y nos dice que analiza las causas sociales que llevan al desarrollo de la epidemia. Esto significa que el estudio pues nos habla precisamente de las enfermedades, pero ya digámoslo así que a un nivel primero de las personas, pero en su totalidad pues los factores ambientales que afectan la salud de toda una población. También nos habla de la mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Bien, pues nos dice que la mortalidad es una categoría de la naturaleza estrictamente poblacional y nos habla que son las defunciones en un cierto grupo de personas en un determinado periodo. Entonces tenemos que la tasa de mortalidad pues nos indica las muertes que hay respecto a una enfermedad, pero en un tiempo, en una cantidad de personas que viven en una población. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que son las herramientas que puede utilizar la epidemiología para ver cuántas personas pues han muerto en un determinado tiempo. También nos habla de que la morbilidad es otra sección de la epidemiología y se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad o a la proporción de la enfermedad en una población. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo entiendo que la morbilidad es un estado de mala salud que predispone a una persona a que se complique o que se comprometa su estado precisamente biopsicosocial. Si recordamos que todas las personas nos regimos por los 3 sectores, entonces al estar mal uno, tenemos como que ese riesgo, por así decirlo, de pasar, digámoslo así, que somos más propensos a tener un riesgo o una complicación y obviamente pues esto puede determinar pues hasta en la muerte, ¿no?
También nos habla de un riesgo. Nos dice que el riesgo es la probabilidad o posibilidad de que un peligro no sea controlado en una etapa del proceso y afecte la inocuidad del alimento o lo que puede establecer por medio de un análisis estadístico del desempeño respectivo a la etapa del proceso. Bien, yo lo entiendo así como que es la combinación de una probabilidad que se produzca un evento y que haya consecuencias negativas, porque los factores que lo pueden componer son como, digámoslo así, que lo que nos hace vulnerables y que haya una amenaza, porque si no hay una amenaza, pues entonces no estamos hablando de un riesgo. Entonces yo lo considero así, que toda causa o todo evento que para nosotros lo consideremos como una amenaza y que tengamos un punto de vulnerabilidad, pues para mí es un riesgo. Después tenemos la prevalencia y la incidencia. La prevalencia apunta a los casos existentes, mientras que la incidencia considera los casos nuevos de una enfermedad en la población determinada y en un periodo determinado. Bueno, yo lo entiendo así, que la prevalencia es como una de las medidas de la epidemiología, donde en un total de personas o en un grupo específico que tienen cierta enfermedad, puede ser cualquier enfermedad o alguna infección o un factor de riesgo en un momento específico de un periodo determinado, llamémoslo así, mientras que la incidencia nos habla de la cantidad de casos nuevos de esa enfermedad o de ese síntoma. También nos habla de la muerte o lesión que presenta en un periodo de tiempo específico, y digamos que estas tasas siempre las toman como alrededor de un año. Entonces tenemos que la incidencia pues muestra la probabilidad de que una persona en una cierta población resulte afectada por esa enfermedad específica o por ese síntoma, por decirlo así. Entonces yo lo entiendo así. Después de ahí pasamos a explicar la cadena epidemiológica. Bueno, recordemos que la cadena epidemiológica es la ruta que sigue el agente infeccioso desde la fuente de infección hasta quien sea susceptible de ella. Recordamos que la cadena cuenta con factores donde encontramos primero al agente causal, y recordamos que esos son los organismos biológicos como los virus, las bacterias, los hongos, parásitos y todo aquello que sea capaz de producir una enfermedad, ya sea de forma directa o a través de las toxinas que contienen esos agentes. Y de ahí pasa a un reservorio. El reservorio nos habla de cualquier ser humano o alguna planta, animal, incluso el suelo, el agua, el aire y materia o combinación de todas estas donde vive el agente causal. En este caso el reservorio es el estado como de latencia donde pueden estar estos agentes causales y que obviamente están, digámoslo así, libres para que pasen a la siguiente sección, donde es la puerta de salida de ese reservorio, y nos dice que es una forma de que el reservorio puede salir y que puede, digámoslo así, que salir desde el aparato respiratorio, urinario, gastrointestinal o reproductivo, incluso la piel o la sangre. Esto puede ser en una persona o en un animal. Inclusive también las plantas nos pueden ocasionar las plantas tienen esa reserva y también pueden ser partícipes de una puerta de salida para que se pueda hacer un modo de transmisión. El modo de transmisión nos dice que es la forma de transmitir precisamente, puede ser por contacto directo
digámoslo así, como de persona a persona, de un estornudo, donde se requiere como requiere una persona física indirecta entre una persona que ya está infectada, o puede ser un animal, y alguien susceptible que tenga contacto directo o que tenga contacto con una superficie o con algún objeto, o en este caso también con animales. El modo de transmisión, pues ahora sí que varía dependiendo de los lugares, incluso de la bacteria o el virus que sea. También nos encontramos para darle paso a la puerta de entrada. Esto es una forma de entrar al huésped. La puerta de entrada son mediante igual las vías respiratorias o gastrointestinales, urinarias, reproductivas, y o también en lesiones de la piel. Y entonces en este caso, pues los microorganismos entran y van hacia un huésped susceptible. ¿Quién puede ser el huésped susceptible? Bueno, pues es toda aquella persona o animal vivo que alberga y permite la subsistencia de un agente infeccioso. Entonces, como podemos ver, realmente sí es una cadena, porque va pasando de un lugar a otro, empezando con el agente causal, después viene el reservorio, el stand-by, por decirlo así, de esa bacteria. Tiene una puerta de salida, también tiene un modo de transmisión, y eso hace que haya una puerta de entrada. ¿Para quién? Para el huésped susceptible, que puede ser una persona, un animal. Y de ahí nuevamente su ciclo vuelve a hacer un proceso, porque la persona igual puede volver a toser y obviamente va a expulsar pues ese virus o esa bacteria, o puede tocar algo, puede comer algo algo infectado, y entonces el ciclo nuevamente vuelve a comenzar. También nos habla de su aplicación y nos dice que esto permite conocer cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de una enfermedad, para identificar dónde se puede actuar y aplicar medidas de prevención y control. ¿Para qué? Para tomar forma y evitar su aparición. Recordemos que tenemos la facilidad, precisamente en epidemiología, de estudiar los casos. ¿Para qué? Para que ya con los estudios y los análisis que tienen pueda existir un cese, un desvío, una forma de que tengamos como una respuesta satisfactoria a cualquier problemática. Digamos, lo vimos en este caso con el COVID. Gracias a la epidemiología vieron los factores, cómo se enfermaba la gente, cuánto era el modo de incubación, cómo se podía transmitir, cuáles eran los síntomas, y en este caso pudieron frenar, hicieron una vacuna a tiempo para que la gente pues siguiera, digamos, que con su salud. Entonces recordemos que el agente causal pues son las bacterias, los hongos, los virus, las levaduras. En este caso, por ejemplo, las bacterias pues sabemos que son organismos unicelulares y que están que son muy pequeños, que son entre 5 y 10 micras de largo, o puede ser de diámetro también, y se encuentran en todos los ambientes. Digámoslo así, que nosotros vivimos y convivimos con las bacterias todo el tiempo. Obviamente, ¿de qué depende? Pues depende de nuestro sistema inmunitario, y obviamente de las bacterias que sean, digámoslo así, agresivas, ¿no? Y también son transportadoras, se transportan por medio del aire o del agua. También algunos insectos pues tienen bacterias y las transmiten, al igual que las plantas, y en este caso pues también los animales y nosotros como personas. En este caso, una vez ya teniendo estas bacterias, pues bueno, tenemos que tener un control, porque también tenemos bacterias y son benéficas para nuestro organismo. No se tienen que salir de control, tienen que tener una
una capacidad, nosotros como organismos tenemos que tener como una capacidad de resistencia. Cuando estas bacterias se reproducen o se hacen más, entonces es como cuando nos pueden dañar, porque otra vez vuelvo a lo mismo, nuestro sistema inmune nos previene de esa situación. Cuando lo tenemos deteriorado o cuando la bacteria es muy agresiva, entonces es cuando pues viene la enfermedad. También existen los hongos, que igual son un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran pues los mohos y las levaduras. Hay también esporas, y esos pues obviamente son también muy dañinos para nosotros, para la salud, y las podemos encontrar desde la piel, en el cuero cabelludo, hasta dentro de nosotros, ¿no? Y obviamente también pues están los hongos que normalmente comemos y consumimos, que son que también tenemos que tener cuidado, porque no todos los hongos son comestibles, y obviamente pues también nos pueden dañar en nuestra salud. Y también tenemos los virus, que son microorganismos que son como que simples en su estructura, pero que infectan demasiado a todas las células, y que puede ser como que la causa principal, por ejemplo en esta pandemia, de pues las enfermedades, ¿no? Como el coronavirus. El virus por sí solo pues no se puede replicar, obviamente tiene que encontrar una célula e infectarla. Una vez infectada, pues ya entonces el virus ya puede hacer como réplicas y copias en todo el organismo del propio virus, y pues puede llegar a infectarnos, ¿no? En este caso. También tenemos que el reservorio, bueno, ya dijimos que es donde viven, digamos que donde están instaladas estas bacterias, pues para que pueda ser como su casa. Tenemos también la puerta de salida, que es la fuente de transmisibilidad, lo que causa la infección, el periodo de transmisión, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Después de ahí tenemos que la puerta de salida, pues también son digámoslo así, que todas las vías que tenemos, ¿no? Las vías respiratorias, el aparato digestivo, la piel, el sistema urinario. Y el modo de transmisión, pues bueno, ya sabemos que es por contacto directo, digámoslo así, que de persona a persona. Un contacto indirecto sería, digamos, lo que por medio de ropa o de un accesorio o de un mueble. Y esto es este proceso también puede ser por gotitas de saliva. Cuando nosotros hablamos, estornudamos, pues las expulsamos. Y simplemente cuando respiramos, nuestro vapor que sale de nuestra nariz y nuestra boca pues puede estar infectado. Nosotros también cuando tomamos agua o alimentos contaminados puede ser una vía transmisible. Y la tierra, incluso también la tierra puede contribuir a que estos pues organismos estén ahí viviendo, y con el polvo y el calor del ambiente o la humedad, puede ser que nosotros seamos susceptibles a estos microorganismos. Tenemos que la puerta de entrada pues vuelve a ser otra vez lo mismo, nuestras vías respiratorias, el aparato digestivo, nuestro aparato urinario, ocular, la piel. Entonces, así como hay una puerta de salida, pues también tenemos una puerta de entrada, y serían las mismas situaciones. Y por último tenemos al huésped susceptible, que obviamente vuelve a lo mismo, somos todas las personas, los animales y las plantas. Hay objetos, por ejemplo, digámoslo así, que los clavos, donde está ese reservorio, donde los objetos al final de un tiempo pues también pueden contribuir, y nosotros los agarramos y obviamente pues ahí está, y el ciclo nuevamente pues vuelve a comenzar. Y el ejemplo de la aplicación pues es como lo mencionaba, ¿no? En este caso el coronavirus. Primero hubo un agente, digamos que causal, que fue el coronavirus. Hubo un reservorio donde estuvo viviendo ahí, digamos que sin hacer daño.
existió una puerta de salida que fue, digámoslo así, que un contagio de que brincó de un animal al ser humano, perdón, sí, de un animal al ser humano, y entonces la vía de salida pudo haber sido tal vez una mordedura del animal hacia otro animal, y ya de ahí brincó al humano, y ya después de ahí el modo de transmisión pudo haber sido a lo mejor por el aparato digestivo, respiratorio, y realmente así como que específicamente no lo tenemos, pero los científicos pues creen que así, digámoslo así, mutó el microorganismo, y a nosotros pues ya digamos que fue un modo de transmisión, en nuestro caso de persona a persona, pues ya más directa por medio de gotitas de saliva. Y entonces nosotros igual en el modo de entrada, pues nosotros al respirar esas gotitas o al tener contacto con esas gotitas y llevárnoslo a la boca, a los ojos, pues nuevamente se replica el virus, y obviamente pues nos afecta a nosotros y a los animales, porque también escuché que a los perros y a los gatos pues también les daba esta enfermedad. Después tenemos los estudios epidemiológicos, y nos dicen que son un conjunto de actividades intelectuales como el método científico, que tiene pasos y que son experimentales, como la observación y la manipulación de muestras. Esto se realiza con el objetivo de generar conocimiento sobre las causas que originan esta enfermedad y para comprender e intervenir a favor de la población. Era lo que les comentaba, los estudios epidemiológicos o la epidemiología pues nos sirve para eso, para comprender cómo se replica, cómo es que viaja, cuánto tiempo, pero la finalidad siempre es como que intervenir a favor de la población, y que esta enfermedad o cualquier enfermedad pueda tener un freno y pueda tener un remedio, una vacuna en este caso. Tenemos que hay estudios que permiten o que ayudan a la epidemiología. En este caso, el estudio de corte es un método de análisis y de evaluación de los cambios del comportamiento de grupos de personas con características demográficas y que son comunes, por ejemplo, digámoslo así, una población de México en un estado, ¿no? Y digamos que durante un tiempo, ese es el estudio de corte, que dan un tiempo específico y de ahí pueden hacer observaciones para contribuir como con para ver cómo reaccionan esas personas, ¿no? Entonces puede ser que eso ayude a prevenir, a ver cómo se comporta y cómo poder cambiar ese factor en beneficio de la gente. También tenemos los estudios ecológicos. Estos estudios se caracterizan por estudiar grupos más a una serie de individuos grupales, más que individuos así como por decirlo así, de cada uno de todos los habitantes. No sería personal, sería más grupal. Y estos son estudios por sociólogos y por epidemiólogos, que en diversas áreas se van enfocando en las enfermedades. Pueden ser cualquiera, ¿no? Yo un ejemplo le puse ahí como cardiovasculares, y cómo son sus efectos en contaminación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues existe más contaminación, por lo tanto las personas pues son como más susceptibles a estas enfermedades. Sabemos que no podemos evitar respirar todos esos contaminantes, pero también nos repercute en la piel. Por ejemplo, la contaminación del ambiente, que puede ser también del agua o del suelo, puede ser que nos afecte de manera, digámoslo así, superficial, en este caso la piel, o que ya sean como enfermedades más drásticas. En este caso, pues puede ser ocular, puede ser cardíaco, puede ser gastrointestinal.
Entonces, estos estudios ecológicos nos permiten conocer cómo es que las enfermedades del medio ambiente pues nos pueden dañar, y también tenemos que saber cómo podemos contribuir para frenar estas enfermedades. Sin embargo, es bien difícil porque todos contaminamos, todos tiramos la basura, todos usamos carro en alguna ocasión. Entonces, entre más población hay, obviamente hay más contaminación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos que tener la conciencia para que recojamos la basura, la reciclemos, ayudemos al medio ambiente, y en conforme ayudemos al medio ambiente, pues entonces estas características pues obviamente van a ser mejores y las enfermedades no van a ser tan drásticas. Y también tenemos el estudio de brote. El estudio de brote tiene como por objetivo orientar la toma de decisiones de los programas de prevención y control. Tiene por lo menos 3 metas importantes. La primera es controlar el brote. Si nosotros controlamos el brote, se va a quedar, digamos que no va a pasar de ahí. Se controla el brote, se le da un remedio y ya, digámoslo así, que toda la población pues ya no tiene riesgo. Pero si no se controla, entonces eso puede ser que el brote se siga propagando y pues obviamente la gente se siga contagiando. Y en segundo lugar, evitar las enfermedades endémicas de acuerdo a los conocimientos científicos del problema y de su estudio. Entonces, es importante también controlar estas enfermedades, pues para que no se salgan de control. Y la tercera es evitar la presentación de futuros brotes. Entonces, esto significa que si nosotros tenemos controlado estos 3 factores, pues podemos lograr algo por la salud, y obviamente ya no se va a salir de control y vamos a tener como ese buen augurio de que los brotes están controlados. Por ejemplo, han salido brotes de sarampión y los detectan a tiempo. Ya una vez detectados, pues ya pueden hacer algo y nada más queda ahí, ya no se propaga. Entonces, estos estudios pues son muy, muy asertivos. También tenemos qué son las enfermedades, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos clasificarlas? Bueno, las podemos clasificar como qué es una endemia. Esto se refiere o se define como la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o en un grupo de población, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en una área o en un grupo. En este caso, las endemias, digámoslo así, que son localizadas, son pequeñas y no salen de ahí, simplemente son, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí en México, pudiera ser que en un estado o en un municipio tuviéramos una enfermedad, pero controlada, no se va a salir de ahí. A medida de que se controle, pues no va a pasar nada. Entonces, esas son las enfermedades endémicas, solamente en una cierta parte o en una cierta región, sin que haya, digamos, que salida de ahí. También tenemos las epidemias. Nos dice que las epidemias son una enfermedad que se propaga rápido y activamente, con lo que el número de casos aumenta significativamente, aunque se mantiene en una área geográfica completa. Por ejemplo, también podemos tomarla como la característica de que, por ejemplo, una enfermedad en México, pues digámoslo así, que no existe, digámoslo así, como en otra región del mundo, ¿no? Que solamente es como específica de un lugar, pero más grande que una enfermedad de endemia. De la enfermedad de endemia pasa a la epidemia, pero está controlada de alguna manera. Y ya después pasamos a la pandemia. Significa que la epidemia se ha extendido por varios países. ¿Esto qué significa? Que bueno, ya tenemos claro ejemplo de, pues digamos que de la pandemia de COVID, donde ya digamos que de la endemia se traspasó y se fue a la epidemia. En este caso, la epidemia tampoco fue controlada
y entonces ya es como más propensa a que se propague, y ya cuando se propaga, digámoslo así, que en todos los sectores del mundo en este caso, pues ya estamos hablando de una pandemia. Vamos a ver aquí un ejemplo. Les puse aquí un ejemplo de lo que es la enfermedad endémica, y nos dice que constantemente se presenta en una población o región con una propagación relativamente baja. Era como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos a veces brotes de sarampión, pero únicamente pasa en esa región, se controlan y no ocasiona nada. La enfermedad epidémica nos habla de un súbito aumento en los casos propagándose en una gran población. En este caso, por ejemplo, si el sarampión no se hubiera controlado, entonces ya pasaría, digamos que a todo México, y entonces ya estaríamos hablando de una epidemia. Y si esto no se controlara, entonces ya estamos hablando de la enfermedad pandémica, que es un súbito aumento en los casos en varios países, continentes y en todo el mundo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que digámoslo así, podemos prevenir, porque primero se va a hacer una enfermedad endémica, se tiene que controlar para que no pase a una enfermedad epidémica. Sin embargo, todavía puede haber un control, porque puede ocasionarse tan solo en una región o en un país, en este caso, donde se pudiera, es difícil, pero se puede unir esfuerzos para que, digamos, que se controle y no tenga que pasar a la pandemia como fue en esta enfermedad de COVID. Y bueno, pues tengo ahí mis bibliografías donde encontré la información. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y maestra.